Hola amigos de Cine Garage, comentaremos el estreno de The Railway Man, que en México se llama Un pasado imborrable. Una vez más, todo el sentido de la historia que nos están contando, el hecho de que veamos a un hombre soportando una tortura en un campo de concentración en las islas del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, pierde todo sentido con el nombre en español de Un pasado imborrable. The Railway Man obviamente sustenta el hecho de que nos está contando la historia. Es un hombre, un chico en la Segunda Guerra Mundial que pelea del lado del Imperio Británico, de Inglaterra, completamente emocionado y adentrado en la vida de los trenes, cómo funcionan, cómo se hacen, las líneas que van y que vienen. O sea, su vida son los trenes. Y justo a partir de eso surge parte de toda la anécdota que nos cuentan en la película, que no puedo revelar de más, porque justo la película que nos está contando Jonathan Teplitzky con Colin Firth, Nicole Kidman y el señor Hiroyuki Sanada, se trata de ir descubriendo poco a poco qué fue lo que ocurrió con este hombre que en un tren precisamente conoce a Nicole Kidman, se enamora de ella a primera vista, se casan, pero ella muy pronto descubre que algo hay en la cabeza de este hombre que no lo deja ser completamente feliz, que no lo deja estar, de hecho, completamente en el presente. Siempre tiene estas regresiones a un pasado muy tormentoso que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió en esa época, ¿no? En la famosa guerra del Pacífico que pelearon los japoneses contra los aliados, en este juego de mentiras en el que Japón trataba de motivar a sus soldados mintiendo sobre ir ganando la guerra, que era lo mismo que hacían el resto del eje en Europa, decir que todo iba muy bien, que le iban ganando a los aliados, que había que seguir peleando, y en consecuencia, si suman eso al enorme choque cultural que Japón tuvo con los aliados en estos campos donde pues todos eran prisioneros, tanto los que lo dirigían, ya fueran alemanes en Europa o japoneses en el Pacífico, como los que eran hechos prisioneros, ya fueran soldados americanos o soldados británicos, neozelandeses, australianos, toda la gente que peleamos peleamos porque México también manda un pequeño pelotón, un pequeño batallón a pelear en el Pacífico. Y de hecho la película lo que hace es justo manifestar ese enorme choque cultural de los dos bandos, antes que enseñarnos el choque bélico de lo que se ocupan otras películas. Y es ahí donde, insisto, empieza a amasar esta anécdota que al final toma tintes completamente pacifistas, completamente incluyentes, muy tolerantes, muy en pro de la reconciliación, que creo que es algo que le hace falta al mundo contemporáneo, pero digamos con trabajo, ¿no? No nos vende la anécdota fácil, nos hace pasar por un par de situaciones difíciles, por un par de secuencias bastante rudas, y a partir de ahí vamos descubriendo al personaje y a todo lo que lo rodea en sus recuerdos. Yo recomiendo mucho la película. Es una película que, si bien a veces tiende demasiado al drama y que tiene ya un matiz muy romántico por el encuentro y por el descubrimiento que la pareja hace del personaje de Colin Firth, yo recomiendo que se vean otras películas, o que se trate de redondear la información que esta película ya nos está dando con otra. De hecho, está ubicada en el mismo lugar donde ocurre la gran película El puente sobre el río Kwai. Les recomendaría mucho que la vieran. Se puede ver ahora en todos lados, desde el DVD, Blu-ray, servicio en streaming. Pueden verla por ahí. Recomiendo mucho ver El Imperio del Sol o leer el libro de Ballard. Es justo un apunte de no solo la brutalidad en la que los japoneses estaban operando los campos de concentración, sino un poco la idea para entender de dónde viene esta brutalidad y justo el choque cultural que ocurría en estos campos. Se las dejo ahí, vayan a ver la película, insisto, se la van a pasar muy bien. Y Colin Firth hace un trabajo estupendo, igual que Hiroyuki Sanada. Ellos dos van, aunque no tienen todo el tiempo en la pantalla, ellos dos van un poco balanceando la película a nivel de actuación. Todo lo demás, digamos, es simplemente correcto. Se las dejo ahí, Un pasado imborrable. Borren ese nombre y quédense con The Railway Man, o El hombre de los trenes, o El hombre de
las vías o como le quieran llamar, que es como en realidad se llama la película. Saludos.